¿Qué es un musical y por qué escribir uno? ¡Empezamos! Un musical es una presentación teatral donde el contenido de la historia se comunica a través del habla, de la música y del movimiento, de manera conjunta que acaban siendo un único lenguaje. Esta es la definición que he encontrado en un libro que se llama How Musicals Work and How to Write Your Own, ¿vale? Es de Julian Woolford, que es este de aquí, que es un señor que escribe musicales y pues lo escribe todo en un libro. Yo he cogido esta definición porque me parece que es la que es, ¿vale? De libro. Luego avanzaremos y ya veremos que también con ejemplos de otros libros o de mi propia experiencia vamos rellenando todas estas dudas. Esto sería el ¿qué es musical? ¿Qué elementos artísticos forman? Que lo tengo aquí delante, pues son el texto, la música y las letras de las canciones. Sí, son como elementos que se podrían distinguir. Y luego va por nomenclatura, digámoslo así. Sería en inglés el book, music and lyrics. Sí, eso viene del inglés. El book también puede ser el guión, que sería el script en inglés. Pero a mí me gusta separar el libro, que sería el book, el libro del guión, porque el guión puede estar separado de la dramaturgia. Y el libro contiene las dos cosas. Es decir, el texto contiene tanto dramaturgia, el arte de dramatizar una idea, y el guión, que el guión no es nada más que réplicas, lo que dice cada personaje. Es decir, puedes tener un guionista que no sea el dramaturgo, ¿sí? Esto en personalidades. Ya hablaremos en otro capítulo de las personas que se necesitan para realizar, o sea, los oficios que hay para realizar y escribir un espectáculo de teatro musical. Entonces tenemos el libro, ¿vale? En el libro tenemos el texto. Y en este texto, de momento, no hay las partes cantadas, que son las canciones, pero solo la letra de las canciones, porque no vamos a encontrar partitura en el libro, ¿sí? De momento solo tenemos el guión, que el guión refleja también la dramaturgia. Lo vamos pillando, ¿no? En el libro lo primero que hay es una idea, la dramaturgia, luego vamos a escribirla, esta idea, cómo la desarrollamos a través de guiones, a través de diálogos y de escenificaciones, para decirlo así. Y luego tenemos, ¿qué más viene? Pues las letras de las canciones. En el momento en el que el libro tiene la letra de la canción, las letras, todas ellas, todo el libro del musical, digámoslo así, eso pasa a llamarse libretto, del italiano, como libro pequeño, ¿sí? Pero un libretto es solo el libro que contiene texto y texto cantado, ¿correcto? Hasta aquí bien. Y esto sería un libro, o sea, eso, un material, un documento que si tú vas a aprenderte una obra de teatro musical te lo van a dar. Te van a, mira, aquí tienes el libreto. Y tú vas a tener que decir, vale, me faltan las partituras. Aquí viene otro elemento, que es otro documento donde hay las partituras. De estas canciones que encontramos en el libreto, que son las letras que normalmente se reflejan en mayúscula. En un libro de teatro musical, en el libreto, tenemos el guión, los diálogos, cuando es hablado en minúscula y cuando es cantado en mayúscula. Entonces, en el otro documento, que son las partituras, tenemos las melodías y las armonías de las canciones, también con la letra, separadas pues, por cada nota, las sílabas que corresponde, etcétera, 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 para estudiar la canción, ¿sí? Entonces, en el señor, ¿cómo se llamaba este? El señor Woolford hizo un diagrama bastante guay que os dejo aquí y que, como podéis ver, pues está formado de 3 redondas, de 3 círculos, donde en el medio tenemos la forma del musical y está comprendido por varios elementos. Y como hemos dicho, pues tenemos el libro, letras de canciones y la música, que cuando se juntan entre ellos forman otras nomenclaturas. Por ejemplo, el libreto se forma entre el libro y letras de canciones. Es el libro donde tiene el guión y las letras de las canciones. Eso sería el libreto. El nexo entre música y letras de canciones sería la partitura. Y el nexo entre el libro, ojo aquí, que es texto, y música, sin las letras de las canciones, es decir, la música que va
por debajo del guión, porque esto existe en el teatro musical, y a mí me gusta mucho, que tengo un vídeo hablando de esto, es el underscoring. El señor Woolford no lo puso en su diagrama, en el libro está vacío este espacio, pero a mí me gusta como añadir el underscoring, que sería como el hilo musical, porque si unimos música con palabras habladas, o sea, el texto hablado, es el underscoring, ¿sí? Que se necesita, o sea, el conjunto, la suma de música con texto hablado. El underscoring sería como la parte musical que acompaña al texto, pero bueno, para que me entendáis, ¿sí? Ese hueco sería el óptimo para el underscoring. Y entonces a la pregunta de ¿por qué escribir un musical? Pues bueno, hay varias respuestas a todo eso y también seguiremos con los ejemplos que nos pone el señor en el libro. Por el género, ¿no? Lo primero que dice, bueno, pues porque te gusta, pues claro, porque te gusta el género y como te apasiona, pues tomas ese género, esta manera de escribir, de interpretar un espectáculo a través de el texto, la canción y el movimiento. Y como te gusta, pues lo haces. Eso sería un motivo. Pues, claro, el señor nos habla del triple threat. Triple, ya no sé cómo se pronuncia, la triple amenaza. La triple amenaza es porque es un arte muy espectacular, en el sentido que los intérpretes cantan, bailan y actúan, y son como tres facetas de un intérprete que tiene que dominar a la perfección. Y claro, esto el espectador lo ve, y cuando ve que un actor o actriz de teatro musical se ponen a bailar, a cantar, a actuar de manera a partes iguales extraordinaria, esto da la emoción y el talento se sobrepasa, ¿no? Porque tienen que estar muy completos, son actores y actrices muy completos que tienen que controlar muchas disciplinas a la vez. Esto hace que el público se enganche mucho, que sea como muy espectacular y a la vez pues que queramos expresar nuestro arte, nuestras producciones y nuestro mensaje a través de estas disciplinas, de todas ellas, ¿sí? Y por eso escribir un teatro musical. Otra de las cosas que podría ser es el financiero, pero bueno, esto es más quizá en Estados Unidos y en el Reino Unido, donde el box office, que se llama, la taquilla, es increíble y de hecho es uno de los sectores más potentes de Estados Unidos. Quizá me atrevería a decir que está entre los 5 primeros en cuestión de generar, de facturación. Estamos hablando de millones, incluso billones de dólares al año. Voy a leer alguna anécdota que dice que la taquilla de Broadway en 2018 llegó a recaudar 1.800 millones en ganancias. Luego llegó la pandemia, ya sabemos todos que tuvieron que cerrar y bueno, ya se sabe. Pero luego, a día 1 de enero de 2023, el gráfico vuelve a subir, recaudando en una semana 51 millones de dólares. Claro, esto los productores lo saben, invierten, hay mucha inversión en creación de espectáculos en Estados Unidos que se hacen normalmente en Nueva York. Evidentemente hacen la gira, pero en Nueva York, capital del turismo, me atrevería a decir, internacional en Estados Unidos, pues también consume mucho de estos espectáculos y es una gran industria. Producir en España. ¿Qué pasa aquí? Porque claro, es verdad que Madrid es la tercera ciudad del mundo en espectáculos de teatro musical, pero ¿qué pasa? Que nos encontramos franquicias. ¿Y qué son una franquicia? Una franquicia es El Rey León. El Rey León viene, ¿de dónde viene? Pues de Estados Unidos. Se creó allí y luego una empresa, que de hecho es Stage Entertainment, la que tenemos en Madrid, que son holandeses, pues compran los derechos, lo llevan en el Teatro de Madrid, hacen su trabajo y lo petan. Lo petan. Pero ese dinero, bueno, aparte de los trabajadores que son españoles y que me parece fenomenal que tengamos una cultura del teatro musical como la que tenemos, estoy muy orgulloso de la ciudad de Madrid, porque eso en Barcelona no pasa, amigos, algo tenemos que hacer. Pero bueno, Madrid está bastante bien, tercera capital, o sea, tercera ciudad del mundo en producciones. Cuidado, no nos pasemos y que luego nos cansemos luego, ¿vale? Pero que está muy bien. Pero todas son de fuera, todas son franquicias. Tina, Aladdin van a hacer, Matilda, El Rey León. ¿Dónde están las producciones españolas? ¿Qué pasa? Que el productor español
tiene este cierto miedo de decir, bueno, voy a lo seguro, voy a... Y ni español, porque estamos hablando de empresas que son holandesas, ¿eh? Pero bueno, sí que hay cabezas de departamentos que son de aquí. Sí, es decir, van a lo seguro, en general Europa. El Reino Unido no tanto, el Reino Unido también coge cosas de Estados Unidos, importa, pero también crea como Billy Elliot, es inglés, Matilda, ¿sí? Se genera mucho contenido en el Reino Unido, es el segundo país, ¿sí? España es el tercero, cuidado, está muy bien, pero yo tengo la impresión de que vamos sobre lo seguro. ¿Por qué no se produce contenido de creación original en castellano? Bueno, pues no lo sé, quizá tengan miedo, pero yo creo que con el talento que hay, después de tantos años de estar en el tercer país del mundo de musicales, hay actores, actrices, directores, compositores, hay talento, bueno, para crear un imperio y para posicionar las creaciones españolas en el primer circuito internacional, que sería Nueva York o Inglaterra, de teatro musical. Si quieres innovar, ve por aquí, porque el sector es fuerte, hay público, hay demanda, hay profesional, hay sector potente. Pero claro, vemos que solo hay creaciones de fuera. Pasó, por ejemplo, yo pongo aquí en el texto, La llamada es un musical de creación española, de los Javis, ¿no? Los Javis que se hacen llamar, sí. Está muy bien y tuvo su éxito y lo peta bastante. No sé si lo están haciendo todavía, si están girando, pero tuvo mucho éxito y estuvo muy bien. Y bueno, sí, es carácter español, digámoslo así, ¿no? Comedia y tal, pero estuvo muy bien la idea. ¿Qué pasa? Que las canciones no eran suyas. Aquí a mí me mató un poquillo porque, claro, yo soy compositor de teatro musical y es como han utilizado canciones de la Whitney Houston. Productores, si queréis producir, os va a costar menos producir cosas originales, porque pagar derechos de Whitney Houston o del Rey León o de Matilda cuesta un pastizal. O sea, es mucho más caro producir algo de fuera que de aquí. Y os prometo que el talento existe aquí para crear y para interpretar, porque se ha demostrado, tercer país del mundo, ¿no? Yo lo dejo abierto aquí a quien quiera producir, pues que lo haga de carácter nacional, porque hay mucho talento, es una buena inversión porque es mucho más barato a nivel de derechos, básicamente con eso. O sea, llevar el Rey León a Madrid no es lo mismo que crear algo nuevo. Es que luego no se venden entradas porque la gente quiere ver el Rey León. Bueno, vale, sí, de acuerdo, el mainstream vende un poco más, pero hay sector, hay talento, confiar, o sea, es un emprendimiento en el fondo, ¿no? Y creo que puede ser un buen... Bueno, yo lo veo, los actores con quien trabajamos tenemos ganas de estar ahí en el sector, pero claro, las grandes franquicias se comen al pequeño por la teoría de que van a vender más entradas. Esto en Estados Unidos no pasa, todo es original, ¿sí? Todo lo que se estrena en Broadway es original. Puede haber un reestreno, yo qué sé, de Cats, de lo que sea. Bueno, ese creo que es inglés, no lo sé. Bueno, en cualquier caso, fijaos, ¿no? Sale Hamilton, ¿no? Bueno, lo peta, ¡pua! Y se va por todo el mundo. Bueno, sí, pues ¿por qué no puede pasar aquí, no? Bueno, ya no me enrollo más. Esto es lo que pasa en producir en España, que falta un poco de productividad en producto nacional, amigos. Y la última cosa, la último de los tres que he dicho, ¿no? Porque te gusta el género, por el financiero, y la tercera es porque te expresas así. O sea, es la que si eres artista, ya te recomiendo que no te metas a producir un espectáculo de teatro musical por dinero, porque bueno, es muy complicado, tienes que invertir mucho. Si eres artista, hazlo porque te gusta, hazlo porque te sientes que eres un artista polifacético, que te gusta cantar, tocar instrumentos, actuar, eres de un culo inquieto, vaya, sí, hay mucha gente con ese talento, pues tenéis que hacer teatro musical. Evidentemente muchos de vosotros estáis actuando con estas grandes compañías, pero que sea vuestro lenguaje, el teatro musical. No olvidéis que es un género, que es una disciplina única ya.
sea, ya tiene más de 100 años, que nació en Estados Unidos, pero como digo, aquí en España hay un sector muy potente y no olvidéis seguir potenciando que vosotros hacéis, vosotras, teatro musical, ¿no? Yo ahora aquí puse en el texto, porque estoy leyendo del blog, ¿vale? Que apunto, que os dejaré los links para que le podáis echar un vistazo también. Y os cuento un poco cómo a mí me llegó el hecho de que dije, ostras, a mí me gusta esto, ¿no? Porque yo no sabía, yo empecé a tocar el piano, luego estudié la carrera de música en SMUC, en el superior, de piano moderno, y hasta que, bueno, hice un máster de música para danza en Copenhague, y ahí me hicieron hacer una obra de teatro musical. ¡Buah! Me encantó. O sea, me encantó. Y lo que más me gustó fue acompañar el texto. ¡Qué fuerte! Acompañar. O sea, hasta siempre había acompañado a cantantes o música instrumental, pero cuando tenías que pensar cómo acompañar un movimiento corporal y un texto que podía ser rítmico, podía ser, bueno, tiene unas complejidades increíbles que me encanta. Esto me fascinó. Y cuando volví, quise, yo quiero hacer esto. Luego, bueno, empecé a trabajar, tuve una colaboración con SMUC y el Instituto del Teatro, e hicimos un espectáculo de teatro musical, y ahí pues también pensé, brutal. Y nada, y luego ya me empecé a motivar con este género hasta que descubrí al maestro Jason Robert Brown, que para mí, pianista, compositor de teatro musical, que yo pensaba, claro, es que llevo toda mi vida estudiando piano moderno, pero en la escuela, en el superior, solo te enseñaban, pues bueno, el jazz, el funk, este género más instrumental que te desarrolla como músico y que evidentemente que tienes que estudiar para conocimiento musical, ¿sí? Pero no encontraba ningún pianista que tocara eso que a mí me gustara, que era como más música pop, compleja, pero con letras, hasta que descubrí a Jason Robert Brown, que era un compositor que hacía música a piano, que era rock and roll del bueno. Bueno, rock and roll era como pop rock con el piano. O sea, una caña, todos los estilos que te puedes imaginar, y de tocar, a maneras de tocar, de golpear el piano, de sacarle el sonido, de componer, y además hacía sus letras. Y pensaba, este tío es un campeón. Y cuando conocí a este hombre, pensé, yo quiero ser como él. Y ya está. y así estoy. Ahora compartiendo con vosotros y vosotras pues lo que he podido ir descubriendo, y sigo en mi camino de componer y crear mis propios espectáculos, también produciendo, porque bueno, con menos presupuesto que estas grandes franquicias, pero sí con el dinero de mi bolsillo ganando, lo quiero invertir en hacer más creaciones. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, el podcast de hoy, el blog que podéis encontrar en tu blog de escena en wecolormusic.com. Si os ha gustado, pues darle al like, suscribir, compartir, que esto me ayuda muchísimo. Y ya está, nos vemos en el próximo episodio. Gracias y adiós.